Hola a todos, los saludo desde la ciudad de Sincelejo, Sucre. Mi nombre es Dayana Martínez Arroyo, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. En el día de hoy me encuentro con el señor Rodrigo Ramírez Salazar. Él es un cincelejano defensor de los derechos humanos y miembro de la Junta Directiva de la empresa Monómeros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Dayana, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Nos alegra muchísimo. Aprovechando que hace algunos días fue el Día Mundial de los Fertilizantes, vamos a conversar un poco del tema que es de interés para el pueblo colombiano. Empezando por, cuéntenos cuál es la actualidad de la empresa Monómeros. Bueno, la actividad de la empresa Monómeros está en un proceso de recuperación a partir de, digamos, una crisis financiera, económica que se da producto de los niveles de corrupción corporativos, el mal manejo administrativo de la misma. La actualidad de la empresa Monómeros es el restablecimiento también de las relaciones con Venezuela, en la cual ella juega un papel protagónico. Y la actualidad de la empresa Monómeros es que vuelva a ser el referente no solo nacional, sino latinoamericano en la producción de los fertilizantes, y no solamente de los fertilizantes, sino también del acompañamiento para las soluciones de la agroeconomía. Okay. Bueno, sabemos que la empresa Monómero es líder en Colombia que provee productos químicos básicos e intermedios para la industria y el sector agropecuario. ¿Cuál es la relevancia de Monómeros en el crecimiento económico del país? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, Monómero tiene una participación en el mercado de los fertilizantes del 40%, es decir, tiene un impacto directo en la economía colombiana, ya que es la que permite o la que regula los precios de los fertilizantes en el mercado nacional. Monómero es fundamental no solamente para el desarrollo del campo, sino también para garantizar el acceso a los alimentos de la población. Un Colombia sin monómeros, sin un monómero fuerte, una Colombia vulnerable. Monómeros permite también garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del país a raíz de la posibilidad que tiene con Venezuela de importar las materias primas que se necesitan para la producción de los fertilizantes a un precio por debajo del mercado internacional. Esto abarata los costos de producción, esto también abarata los costos del insumo para los productores, y en su defecto, en bajar estos costos, tiene un impacto directo en la canasta básica familiar y nos permite también la lucha contra el hambre, que es uno de nuestras apuestas de gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, en luchar contra el hambre y garantizar también la seguridad alimentaria. Ok, bueno, y hablando un poco de política, ¿cómo califica usted la gestión que ejerció Juan Guaidó en los últimos años? Bueno, no frente a Monómeros. Frente a Monómeros, lo que puedo decir es que el manejo del gobierno interino de Guaidó, encabezado por Guaidó, pues las cifras hablan por sí solas. Lo que pasa con la empresa hoy de conocimiento público es la misma oposición la que se encarga, es decir, los mismos partidos de oposición que respaldan a Guaidó son los mismos que denunciaron la corrupción corporativa interna y externa, y que hay unos responsables políticos aliados a este sector del itinerato, como Leopoldo López, que fue uno también de los principales responsables del detenimiento patrimonial que sufrió la empresa y que colocó en crisis también más de 1.500 trabajadores, entre ellos son 600 directos, y puso en riesgo también nuestra seguridad y soberanía. Con la llegada del nuevo gobierno, ¿ha habido cambios importantes en la administración de Monómeros? Sí, efectivamente. Yo soy una de las personas que hace parte de ese cambio significativo. La Junta Directiva de Monómeros estaba con la empresa como tal, valga la redundancia, estaba bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó. Nosotros, al reconocer al gobierno del presidente Maduro, es decir, al gobierno oficial de Venezuela, restablecemos la relación y restablecemos también el orden constitucional, y el reconocer que el legítimo dueño de la empresa es Petrobel, que es la petroquímica de Venezuela, la principal, la única accionaria, por decirlo así, de Monómeros. Y la nueva junta está conformada por 5 personas, 5 integrantes, de los cuales 2 son colombianos, mi persona, Rodrigo Ramírez Salazar, y mi compañero Cristóbal Padilla, ambos delegados del Gobierno Nacional, en virtud de unos acuerdos que hay para la compra de acciones del gobierno colombiano
y volver a tener la participación colombiana en la mesa. Bueno, a todos los colombianos nos interesa esto que nos va a traer, nuevo que nos trae el nuevo gobierno. Cuéntenos cuáles son los propósitos de Monómero a corto plazo con la llegada del presidente Petro. Bueno, a corto plazo lo primero es garantizar la producción de los fertilizantes, pero garantizarla a unos precios justos. A raíz de los conflictos de Rusia, Bielorrusia, bueno, entre Rusia y Ucrania, que los principales productores, por ejemplo, de materias primas como el cloruro de potasio, que es el KCl, vienen solamente en Canadá, Rusia y Bielorrusia. Nosotros, al garantizar, digamos, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, lo primero que queremos de Monómeros es abaratar los costos de los fertilizantes. Lo segundo que queremos es que esa disminución que obtenemos gracias a la relación con Venezuela llegue al productor. Entonces, en el corto plazo es garantizar unos esquemas de distribución de fertilizantes que permitan que la disminución de los precios que logremos en la empresa impacte directamente al productor, porque muchas veces la disminución del precio de producción queda como ganancia del intermediario. A corto plazo también está en fortalecer el laboratorio de Monómeros con el fin de acompañar y seguir siendo un aliado estratégico para el campesino o los productores, con el fin de hacer estudios de suelo que nos permitan conocer las necesidades de los suelos y, en virtud de esa necesidad, poder suministrar las recetas, por decirlo así, que necesita dicho suelo, es decir, cuáles son los nutrientes que necesita el suelo, entendiendo pues que es importante no solamente la distribución de los fertilizantes, sino también el acompañamiento técnico, que es fundamental también para optimizar los costos de producción. Bueno, ahora bien, el 27 de septiembre, luego de 8 años, se abrió la frontera colombo-venezolana en virtud del pacto diplomático de los gobiernos de ambos países. ¿En qué beneficia ese hecho a Monómeros? Va más allá de Monómeros, en virtud que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela va más allá del plano económico, comercial, también tiene un aspecto humanitario. Dos pueblos hermanos que comparten fronteras, que comparten incluso una historia de fundación, no pueden verse divididos por diferencias políticas. Las naciones no deben. La historia nos demuestra que la unidad, la hermandad de los pueblos es fundamental para el desarrollo de los mismos. Y cada vez que se crea un muro, se crean divisiones, quienes se ven afectadas son las poblaciones. Monómeros es un ejemplo de ello. Monómeros es el reflejo del éxito en las relaciones con Venezuela. Monómeros surgió y tiene 55 años de historia, y en esos 55 años de historia lo que ha demostrado es la importancia del relacionamiento comercial con Venezuela, que nos permite, por ejemplo, la empresa es venezolana, pero los trabajadores son colombianos, la empresa impacta la economía colombiana. Las materias primas, lo que es el amoníaco, lo que es la urea, es traída de Venezuela. Entonces hay una relación de una necesidad mutua de articularnos en virtud del bienestar y del beneficio de nuestro pueblo. A ellos, por ejemplo, que nos suministran las materias primas derivadas de sus riquezas provenientes del petróleo, y nosotros, con nuestra capacidad instalada en la empresa, nuestro talento humano de Monómeros, los trabajadores que son fundamentales, y el impacto económico de la empresa en el territorio, evidentemente es una relación necesaria de articulación y de hermandad entre los pueblos. Correcto. Bueno, una de las promesas de campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, fue disminuir el costo de la canasta familiar. Usted nos comentaba anteriormente sobre eso. ¿Cómo Monómeros podría contribuir en la consecución de dicho objetivo? Monómeros, ¿para qué la tierra? Estamos hablando de un contexto nacional en el que el presidente habla de la reforma rural, pero la reforma rural debe ser integral. Uno de los elementos no solamente la tierra, no solamente es el acceso a la tierra, sino también la posibilidad que puedas producir. Y los fertilizantes son, digamos, la base que permite que el campo se desarrolle a partir de la ciencia que nos permite hacer los estudios de suelo, la tecnificación de los campos.
que nos da los elementos para determinar cuál es la necesidad para dichos suelos. Monómero es fundamental para disminuir los precios de la canasta básica familiar, porque gracias a monómeros también se regulan, digamos, los costos de producción. Si tú vendes insumos o fertilizantes a un precio bajo, el fertilizante está impactando casi el 30% de los costos de producción. Si nosotros disminuimos el 30%, abaratamos los costos, pero no solamente eso. La importancia de disminuir los costos de los fertilizantes es también garantizar que nuestros productores tengan la posibilidad de acceso a él. ¿Por qué? Porque en la actualidad los productores, incluyendo los campesinos obviamente, han optado por disminuir los fertilizantes que aplican a sus cultivos o dejar de comprar fertilizantes porque son tan altos los costos de producción o estos fertilizantes que prefieren cultivar sin ellos. Esto disminuye la capacidad de producción, esto disminuye la posibilidad de tener cultivos saludables y con un rendimiento óptimo, y al tiempo esto encarece los costos porque hay menos producción, por lo tanto se vuelve más costoso el producto. Digamos, hay diferentes elementos y todos también parten y surgen a partir de monómeros, que es el que permite la nutrición de los suelos. Y si en esa ecuación monómeros fracasa o los nutrientes que necesitan los suelos están muy costosos, evidentemente tenemos problemas de producción y vamos a tener problemas de suministro también de alimentos. Bueno, y ya para finalizar, el ministro del Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, ha pedido a Colombia en repetitivas ocasiones que se investigue a la anterior Junta Directiva de Monómeros por presuntas irregularidades por la inversión de los recursos. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno colombiano? La respuesta del gobierno colombiano es que nosotros evidentemente tenemos unas instituciones que tienen digamos, las competencias para investigar y determinar quiénes son los responsables del delito patrimonial. Hay unas acciones judiciales que se están tomando. Evidentemente encontramos bastantes irregularidades en el manejo de la empresa. Yo doy fe de las irregularidades que se presentaron en monómeros. El ministro Tarek lo que manifiesta es que se iniciaron acciones legales para que los responsables por la quiebra casi de monómeros, porque siempre ha sido la situación de crisis de monómeros, respondan, porque la empresa tiene dificultades no porque no tenga un buen producto, la empresa tiene dificultades no porque no tenga mercado, tiene dificultades porque hubo un escenario de usurpación de la empresa, un escenario que generó, digamos, actos y hechos de corrupción. Y ante esos actos y hechos de corrupción que hemos identificado, pues las autoridades tienen la obligación de hacer las respectivas investigaciones y determinar la responsabilidad. Es decir, lo que hace Tarek es, vamos a iniciar las acciones para que los responsables, digamos, atiendan y asuman las responsabilidades de sus acciones. Es eso, no es un tema aquí de derecha, de izquierda o de persecución política, es un tema fueron los que administraron, manejaron la empresa y frente a esos actos de administración cometieron algunas irregularidades que se denunciaron y que en este momento están en la investigación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos brindado esta entrevista y sobre todo te deseamos que los planes que tengas futuros para misiones para la empresa se cumplan. Muchas gracias. Monómero va a seguir siendo referente en Barranquilla y en Colombia y esperamos contribuir al desarrollo de nuestro país en la lucha contra el hambre y la seguridad y soberanía alimentaria de la nación.